hasta el final conforme a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar entonces al tiempo del estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a mirar un tema muy interesante y es precisamente titulado el día de hoy El reflejo de Dios en el creyente. Vamos a estudiar cómo los atributos divinos se van reflejando en la vida del cristiano y cómo esto es parte de lo que es el desarrollo de la vida cristiana, el desarrollo de nuestra existencia como creyentes, pues es algo normal, ¿no? Dios es un ser que se sale de toda comprensión humana, que es su soberanía, su poder absoluto, infinito, su gloria, su absoluta justicia, son atributos que no son fáciles de entender para la mente humana, que no son fáciles de amalgamar ahí en un solo ser en nuestra mente, si bien ha sido revelado que Dios existe y que tiene estos atributos. Sin embargo, conocemos los atributos divinos que Él mismo ha revelado en las Escrituras y a través de la creación, a través de la ley escrita en nuestros corazones, como dice Romanos, y a través de Jesucristo, su Hijo, que ha dado a conocer el carácter y la voluntad de Dios. Ahora, cuando una persona cree en el Evangelio y se hace salva, recibe la participación de una nueva naturaleza, que llamamos la naturaleza divina. Y con esa nueva naturaleza que recibimos en Cristo Jesús, los atributos morales de Dios comienzan a ser parte de nosotros, a ser parte de nosotros. Y por esa razón es que encontramos en la Biblia una serie de llamados que ya son muy comunes para los que hemos leído en algunas oportunidades las Escrituras, pues es muy común de pronto encontrar llamados a vivir conforme a esos atributos de Dios, a vivir en santidad, a vivir en amor, a vivir en justicia, a vivir en verdad, a vivir en misericordia, atributos que normalmente pues son dados a Dios y que ahora se le pide al creyente que viva conforme a ellos y que viva a través de ellos. Entonces hoy vamos a hablar de uno de esos atributos generales de Dios y de cómo aunque de alguna manera es difícil de entender, pues es un concepto muy interesante, muy profundo, pero sobre todo es un concepto muy especial, ese llamado a ser luz, porque Dios es luz también. Entonces vamos a estudiar precisamente eso, que el creyente debe conocer qué es la luz en la Escritura, según las Sagradas Escrituras, y las implicaciones que tiene el hecho de que Dios es luz y cómo nosotros también estamos llamados a ser luz. Pero como volvemos al asunto, como es un concepto metafórico, pues no es fácil definirlo, no es fácil entenderlo, y por eso pues vamos a pedir al Señor su guía para que sea Dios instruyéndonos en cuanto al aprendizaje de este atributo tan especial de Dios y de este llamado al creyente a vivir siendo luz del mundo. Glorioso y soberano Padre Celestial y buen Señor, te doy las gracias por la oportunidad que me das de compartir con los hermanos una vez más pues la palabra del Señor. Pedimos que tu instrucción, Señor, esté sobre nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos, Padre Santo, aprender a través de las Escrituras, pues la verdad que tú tienes, Señor, para nosotros hoy, que nuestros corazones estén dispuestos y que podamos comprender. Pedimos también que tú suplas mis deficiencias como ser humano y que sea tu Santo Espíritu el que nos instruya en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces algunas verdades acerca de la luz en la Escritura. Vamos a mirar este tema tan interesante a través de las Escrituras. Lo primero, el creyente pues debe conocer quién es la luz en las Escrituras. Eso ya es un concepto que de pronto muchos de nosotros tenemos. Vamos a repasarlo hoy. El versículo base que nos dice que Dios es luz es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, 5. Ahí dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, allí tenemos esta realidad. Dios es luz. Cuando la Escritura nos dice que Dios es luz, no está hablando de que Dios sea un ser constituido por fotones que viajan a gran velocidad y que se estrellan como partículas. No, no es eso a lo que se está refiriendo. No es la luz como aspecto físico a lo que se está refiriendo. Está hablando de su carácter ético. Está hablando de su conducta. Está hablando de su forma de ser. Ahora puede haber la confusión porque siempre se relaciona a Dios mucho con la luz, ¿no? Tenemos
de pronto alguien puede pensar que se está haciendo referencia a esa gloria celestial donde está Dios. Porque, por ejemplo, 1 Timoteo 6:16 nos dice que Dios habita en luz inaccesible. Pero eso es un lenguaje poético, porque también, por ejemplo, el Salmo 97, versículo 2, nos dice que hay nubes y oscuridad alrededor de él. Entonces, no es una contradicción, es un entendimiento de qué se está intentando decir, porque este tipo de lenguajes poéticos está resaltando aspectos diferentes de Dios, más que ser una descripción física de él. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? A veces, al leer la Biblia superficialmente, podemos pensar que eso es una contradicción. No es una contradicción. Esas referencias están hablando de su carácter, está hablando del misterio que es Dios para el ser humano, en el caso de las nubes y oscuridad alrededor de él, y no específicamente de algo físico. Entonces, hay una descripción y es que Dios es luz, y ya entendemos que ese lenguaje específicamente no está refiriéndose a algo físico, cuando Dios es espíritu, entonces no se está refiriendo a algo físico de él, sino que está refiriendo a algo ético de él. Ahora, a Jesucristo también se le describe como la luz. En el Evangelio de Juan, el primer capítulo, tenemos allí que nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquella luz verdadera a la que se refiere aquí, evidentemente es Jesucristo, ¿no? Ya eso lo sabemos, los que hemos leído el Evangelio de Juan, que esa luz que se refiere en el capítulo 1 de Juan, pues es un lenguaje metafórico en el que se refiere a Cristo. Y este término luz, cuando dice que Dios es luz o que aquella luz verdadera alumbra a los hombres, pues se refiere hace una referencia a la verdad, a la justicia, a la santidad. Y en contraparte, las tinieblas están relacionadas en la Biblia con la mentira, con el pecado, con la maldad, con el engaño. Así que en este sentido, Dios es luz y Cristo es luz. Y acercarse a Cristo es acercarse a la luz. Ahora, para poder entender ese lenguaje metafórico y todo lo que implica de aquí en adelante el hecho de que Dios es luz, pues hay que venir a la realidad y analizar para qué se necesita la luz o para qué sirve la luz. Ya sabemos que la luz es necesaria para nosotros cuando estamos haciendo algo que requiere detalle, que es pequeñito, por ejemplo, como enhebrar una aguja, hacer algún arreglo pequeñito en un aparato, o bueno, cualquier cosa que requiere detalle, un dibujito, entonces nosotros vamos y buscamos donde hay bastante luz, porque para poder ver algo con detalle se requiere luz, para poder hacer algo que requiere perfección, que requiere cuidado, se necesita luz. Para distinguir la verdadera naturaleza de las cosas se necesita luz, por eso el dicho que en la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Todos se ven negros, uno piensa que todos los gatos son negros, en el día se da cuenta que hay de todos los colores, pero en la noche, por las tinieblas, pues todos se ven iguales, es esa la idea, no solo la luz puede dar distinción de la verdadera naturaleza de las cosas. También para saber a dónde se dirige uno, ¿no? Todos nos ha pasado levantarnos en la noche porque vamos para el baño y nos da pereza prender la luz y pagamos esa pereza poniéndole el dedo chiquito por allá al borde de la cama y brincando un par de veces y invocando el nombre del Señor también allí porque pagamos el no saber para dónde íbamos, el no poder distinguir realmente las cosas porque no quisimos exponernos a la luz en determinado momento. Entonces, para saber para dónde se dirige uno, también sirve la luz. Ahora, espiritualmente hablando, la luz también tiene efectos. También la luz también tiene efectos y exponerse a la luz, pues también tiene efectos en la vida del ser humano. Vamos a mirar entonces, en segundo lugar, ¿sí?, los efectos de la luz que debe conocer el creyente, porque ya sabe, el creyente debe saber quién es la luz. Ya identificamos la luz en este lenguaje metafórico que es Dios, que es Cristo. Ahora debe conocer también el efecto de la luz en la vida del ser humano. ¿Cuál es el efecto de la luz en la vida del ser humano? Lo primero, la luz deja en manifiesto la naturaleza de las cosas, decíamos. Específicamente, la naturaleza de las obras humanas, la luz la deja en manifiesto. Y dice Juan 3, versículos 19 al 21, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando una persona expone su vida a la luz, entendiendo que Cristo es la luz, entonces cuando uno expone la vida de uno a Cristo, a la luz de Cristo, deja en evidencia pues todo lo que son nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestra naturaleza sucia, las cosas que debemos, que normalmente intentamos esconder. Cuando llegamos a Cristo, todas quedan expuestas, todas quedan allí. Entonces, es normal entonces que uno intente huirle a Cristo, porque, o que el hombre que no ha sido transformado por Dios, que no es motivado por el Espíritu Santo, le huya a Dios, le huya a Cristo, que es lo que nos dice el versículo, ¿no? Todo aquel que sea lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que no se vean que sus obras son malas y no sean reprendidas. Entonces, exponer la vida de un ser humano a Cristo es dejar en evidencia las debilidades, es acusar nuestras propias fallas. El pecado se hace evidente a la luz de Cristo y se hace evidente nuestra incapacidad de satisfacer con nuestros propios esfuerzos la justicia divina. Lo que Dios quiere de nosotros, pues ya sabemos, de pronto en las tinieblas podríamos aparentar que estamos bien con Dios, pero a la luz de Cristo se hace evidente que necesitamos ayuda. Se hace evidente que no somos capaces de presentarnos como debemos delante de Dios por nuestros propios medios y nos hacemos dependientes de ayuda. Nos volvemos, se nota nuestra necesidad, se nota nuestra deficiencia y se nota nuestra rebelión y nuestras faltas cuando nos acercamos a Cristo. El mundo impío, hermanos, siempre disfrutará ocultarse en las tinieblas, donde toda conducta, donde toda ideología, donde todo estilo de vida se matiza, ¿no? Así en las tinieblas, como decía yo de los gatos, ¿no? Que todos se matizan y parecen iguales. Pues todas estas conductas, todas las ideologías, todo estilo de vida que la gente quiera tener en la oscuridad de las tinieblas, lejos de Cristo, se matiza como una posible verdad, mi verdad. Esa puede ser su verdad y esta es mi verdad y todos tenemos aquí nuestra propia verdad y todos estamos iguales, todos amangualamos, todos nos tapamos el pecado con la misma cobija. Pero cuando viene la luz, cuando viene Cristo y aparece una sola verdad posible, donde aparece un solo camino posible, entonces todo ese matiz del pecado desaparece y aparece como lo horrible que es, como lo sucio que es, como lo desagradable que es. Todo de pronto en el pecado se puede manifestar como una posible conducta bien intencionada, como algo natural que se va desarrollando en el ser humano, que hay que dejar que suceda, o como una aparente innovación, como progresismo. Hoy en día todo está camuflado como progresismo, toda conducta pecaminosa. La gente se sigue ocultando en la oscuridad del pecado, donde nadie osa reprender a otra persona, porque nadie tiene autoridad moral sobre otro. El mundo huye de Cristo y se oculta en las tinieblas como un monstruo fotofóbico, de esas de las películas que usted ve que los monstruos salen corriendo, así se esconden en las cuevas. Así el mundo huye de Cristo, ¿verdad? Como fuera una cinta de terror. Pero la oscuridad no quita lo horrible del pecado. Ocultar mi pecado no quita lo horrible que es mi pecado. De pronto el vivirlo de una manera que no sepa mi vecino, que no sepa mi amigo, o que no sepa mi familia, que no sepa mi pareja, vivir ocultando el pecado no le quita lo horrible al pecado. Ahí está el pecado destruyéndome, ahí está el pecado oliendo a feo, ahí está el pecado haciéndome daño en la vida, apartándome de Dios, no dejándome orar con libertad, no dejándome vivir con libertad. El pecado oculto no hace absolutamente ningún bien. Ahí está, oculto, simplemente para no ser expuesto a Cristo, para no ser expuesto a la verdad de la palabra, para no dejarse ver como lo feo que es, pero la oscuridad no quita lo horrible del pecado, no quita el efecto del pecado, tan solo lo oculta temporalmente. Temporalmente, porque vendrá Cristo y entonces todo lo oculto será manifiesto. Así que lo primero que hace la luz es dejar en manifiesto las obras, la verdadera naturaleza de las obras humanas, lo que se ve como algo bueno. Dios viene y desnuda el corazón humano y lo deja ver como lo que realmente es. Están todas esas obras filantrópicas que se hacen lejos de Cristo, manchadas de orgullo, de búsqueda de vanidad, de búsqueda de fama y de todo esto, o de anhelo por ganarse su propia salvación de los seres humanos, toda obra religiosa,
manchada de ese autoconfianza, ¿no? De poder yo ganarme el favor de Dios. Todas esas cosas que aparentemente se ven bien, Dios viene y las desnuda y las muestra tal como realmente es. Entonces es normal que la humanidad huya de Dios. Es normal que la humanidad que ha construido su vida en pos de sí mismo, en pos de su propia gloria y de su autosatisfacción y autoconfianza, pero ha aparentado ser buena delante de los demás, no quiere que se vea realmente cómo es su corazón y siempre se ocultará de Cristo. Y es lo que nos dice aquí de la luz. Es el primer efecto de la luz. Deja ver realmente las cosas como son. El segundo efecto de la luz que la Biblia nos dice es que el efecto de la luz de permitir ver para dónde se dirigen la gente, ¿no? Ya habíamos hablado de eso un poco en los ejemplos y encontramos en Juan capítulo 12 versículos 35 y 36 y en Juan 11, 9 y 10 dos versículos similares porque tienen el mismo concepto. El primero dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces aquí está el primer concepto, ¿no? El concepto de saber para dónde se va. Saber para dónde se va. Y no sé si alguno ha tenido la experiencia de cuando uno está caminando en una vereda, en un lugar que no conoce, y se empieza a poner de noche. Se empieza a poner de noche. Y bueno, mientras hay día uno puede más o menos adivinar para dónde va, si este es el camino, si es aquel. Pero en la noche el asunto es que toca buscar una casa y esconderse porque ya uno sabe que se puede caer, que lo puede morder un animal, que se puede meter por el camino equivocado, que cualquier cosa puede ocurrir a no ser que el Señor le conceda a uno en la noche una buena lumbrera y uno pueda ver el camino, que algunas noches son así, pero la mayoría de las noches en los campos sucede que después de 5:30, 6 en adelante, ya a uno le toca ir a buscar refugio porque simplemente no se ve para dónde se dirige uno. De pronto en las ciudades acostumbrados a la luz en las calles pensamos que en las noches se puede andar comúnmente, pero en los campos sí sucede que uno no puede andar con libertad. Entonces, saber para dónde se va, dice, camine, aproveche el día y camine ahora que tiene luz. Es lo que vemos allí, ¿no? Así que se permite ver para dónde se va. En Juan 11 también dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Entonces aquí vemos dos conceptos, andar de día, andar de noche, o andar en la luz y andar en las tinieblas. Así que saber para dónde se va y no tropezar son los efectos de la luz que aparecen en estos dos versículos. La persona que vive su vida en dependencia de Cristo es como el caminante que depende de la luz para no tropezar, que conoce la manera de dar cada paso, que identifica los peligros del camino, que evita caer. Y qué importante esta función de Cristo en la vida del ser humano. Porque es que nosotros vivimos intentando dar pasos en nuestra vida, no literales, sino figurados, o sea, tomar decisiones, qué hago, qué digo, si me relaciono con esta persona o no, si tomo este trabajo o no, si hago esto o no. Siempre esas decisiones que tomamos y quisiéramos tener una guía para esas decisiones y muchas de esas decisiones simplemente tenemos que llevarlas a Cristo y que Él las ilumine y que Él nos ayude. A veces recibimos consejos de uno, de otro, llamamos a otro, y en realidad el consejero principal está allí, dispuesto siempre para nosotros. Es ir, humillarnos delante de Dios y pedir que Él nos ilumine en nuestra decisión, que Él nos ayude a ver realmente cuál es el camino que debemos tomar, cuáles son las decisiones paso a paso, como el que va y prende su lámpara. En el tiempo de antes había unas lámparas que tenían un tigre pintado en la parte de atrás y usaban unas baterías grandototas y eran las que se usaban en los campos. Ahora pues hay luces LED y todo eso. Pero eso era importantísimo, caminar uno siempre llevar una linterna de esas del tigre porque era lo que se necesitaba para poder alumbrar el camino, para poder dar paso a paso sin fallar. Y eso es lo que hace Cristo, ¿no? En la toma de decisiones cada día, el Señor es quien nos puede guiar para no tropezar, para no fallar. Dios conoce la manera de dar cada paso. Ahora analicemos lo que es un mundo sin Cristo en base a que Cristo es la luz. Si Cristo es la luz, un mundo sin Cristo es un mundo sin dirección.
Y presta atención porque esto es importante, es que el mundo en realidad carece de dirección, carece de un rumbo correcto, ¿no? Entonces, un mundo sin Cristo, un mundo sin dirección, estamos en un mundo listo para caer en un abismo de oscuridad. Bueno, y si hay un abismo, pues uno con la luz lo evita, ¿no? Y uno dice, yo allá no me arrimo porque me caigo, yo allá no me arrimo porque voy a caer. Pero el mundo va a un abismo de oscuridad y no se percata del peligro. Mientras van para allá, mientras están rumbo a caer, el mundo celebra, el mundo se ríe, el mundo se jacta de sus propias decisiones, el mundo celebra una supuesta libertad y el mundo sigue caminando como ovejas al matadero y la oveja no se percata que la van a matar sino hasta que llegó el cuchillo. Y así igualmente pasa con el mundo, no se da cuenta que se dirigen a la destrucción, que se dirigen al peligro y que no pueden y que no pueden dormirse en los laureles, ¿no? Que el tiempo se acaba, se agota, que si algo nos ha enseñado estas circunstancias es que la muerte puede llegar en cualquier momento y bajo la circunstancia menos prevista, y por lo tanto el hombre no debe dar largas a la situación de arreglarse con el Señor. Cuando Cristo alumbra los ojos del ser humano con la fe, pues se puede ver hacia dónde uno se dirige, se puede entonces cambiar el destino, porque si uno ve que se va a estrellar o si uno ve que va para un lugar peligroso, pues uno cambia el destino, pero para eso tiene que poder ver. Y recuerdo un texto que no aparece aquí, que es Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En cambio, el camino de los impíos es como oscuridad y no saben en qué tropiezan. Entonces, qué interesante eso, ¿no? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Ahora, entendiendo estos dos efectos, ¿no? El hecho de que la luz manifiesta la verdadera naturaleza de las cosas y que la luz permite realmente ver hacia dónde se va. Entonces lo siguiente que el creyente tiene que conocer acerca de la luz es cómo andar en la luz. El creyente debe conocer cómo andar en la luz también. Ahora, lo primero que nos dice la Escritura es que se anda en la luz por seguir a Cristo. Y esto tocó colocarlo de primero porque es lo primero. Si Cristo es la luz, entonces para poder andar en la luz tengo que andar en pos de Cristo. Tengo que vivir con Cristo Jesús en mi corazón, en mi vida. Es necesario entonces, para poder decir que conozco la luz, que ando en la luz, tengo que seguir a Cristo. Y dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo muy conocido. Cristo es la luz del mundo. Pero esto implica una realidad que hoy el mundo impío, nos quiere engañar y nos quiere meter otro cuento. Y la realidad de esto es que no existen iluminados sin Cristo. No existen iluminados sin Cristo. Por más sabia, por más conocedora que se diga que es una persona, no existen iluminados sin Cristo. Toda persona sin Cristo está en tinieblas, punto. Ahí no hay nada más que discutir. No, que es que ustedes son muy radicales, que es que ustedes no aceptan. Miren tan bonitos los libros del Dalai Lama, del gurú fulanito, del personaje de aquel líder espiritual, de aquel brujo, bueno, aquellos consejos que da la señora fulana. No importa quién sea, no importa quién sea, no hay iluminados sin Cristo. Toda persona que no tiene a Cristo está en tinieblas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué son? Las personas que hablan bonito, las personas que dicen frases espectaculares. Muchos creyentes tienen ahí en su Facebook más frases del Dalai Lama que versículos, por ejemplo, ¿no? Tienen allí más frases de líderes revolucionarios que textos de la Biblia o que textos de predicadores. Y desen cuenta de dónde viene eso, de creer que hay iluminados por fuera. No hay iluminados por fuera de Cristo. No hay personas que estén lejos de Cristo, que nieguen a Cristo o que no crean en Cristo como Dios y Salvador, que estén en la luz. Simplemente están en las tinieblas. ¿Qué son? Los que hablan bonito. Bueno, pues son charlatanes. Son charlatanes, son engañadores. Son ciegos, guías de ciegos. Porque así lo dice la Escritura. Ciegos, guías de ciegos, que juntos caerán todos al pozo. Como dice Mateo 15:14. Entonces,
Solo en la cruz hay luz para el ser humano, para el hombre pecador. Y solo la luz de Cristo puede guiar al hombre a la presencia de Dios. Solo en Él hay limpieza de pecados. Solo en Él hay vida eterna. Y todo lo demás que se haga, aunque tenga aspecto de bueno, son moralismos, son religiosidades, son ritualismos de hombres faltos de entendimiento y lejos de la luz. Y entendamos eso. Cualquier práctica que se haga, no importa que parezca buena, ya hablamos un poquito de aquellas filantropías, de aquellas personas que hacen obras buenas pero están manchadas de pecado y la luz refleja eso. Y también vemos aquí entonces de las religiosidades que se hacen, de esas conductas morales y religiosas que tanto valora el ser humano, también están manchadas de pecado. También al estar lejos de Cristo simplemente son obras de guías, de ciegos, de personas que se encuentran en las tinieblas. ¿Por qué? Porque para andar en la luz, sí o sí, se requiere ir a Cristo Jesús. No hay nadie que esté en la luz y esté lejos de Cristo. Es imposible así. Segundo aspecto de la luz y de cómo andar en la luz. Se anda en la luz al estar en comunión con Dios. Texto también muy conocido en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y escuche bien. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, qué interesante esto de la comunión con Dios, que está ligada a andar en la luz, ¿no? Esa comunión, esa coinonía, que es la palabra que está ahí, esa sociedad, esa intimidad estrecha, que todo eso significa esa palabra comunión, esa relación especial con Dios que las personas promulgan tener, solo es posible mientras andamos en la luz. O sea, ya sabemos, la luz es Cristo. Pero no se trata de decir que no tenemos pecado, ¿no? O que no hemos pecado. Entonces, ay, sí, yo estoy en comunión con Dios porque yo desde que me volví evangélico no volví a pecar. Deje de hablar paja, hombre. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. El mismo texto, en su contexto, nos está diciendo que ese andar en comunión, que ese andar en Cristo Jesús, no es andar diciendo que no pecamos y que no tenemos pecados. No es eso a lo que se está refiriendo allí. Entonces, ¿qué es? No es tener la misma, una unión con Dios, una común unión, una común unión con Dios en cuanto a su opinión del pecado y el juicio que Él hace sobre el pecado, aunque el pecado sea nuestro. Porque es que es fácil señalar el pecado del vecino, pero cuando el pecado es el mío, ¿cómo lo juzgo yo? Entonces, aunque sea mi propio pecado, poder evaluarlo como Dios lo evalúa, poder mirarlo como Dios lo mira y poder encontrar en esa comunión con Dios, pues el arrepentimiento y la búsqueda de Cristo que es necesaria. Entonces, es ser jueces de nuestro propio pecado, identificarlo, arrepentirnos, confesarnos, confiar en la fidelidad y en la justicia de Dios para limpiarnos y creer que realmente hay limpieza en Cristo Jesús y no es que yo confieso mi pecado todos los días, pero todos los días vivo como si no me hubieran perdonado. No, es descansar en el gozo y la alegría del perdón que hay en Cristo Jesús y en la seguridad de salvación que hay en Cristo Jesús. Ahora, Dios tiene poder para limpiarnos de toda maldad y no solamente eso, es fiel y es justo para limpiar nuestros pecados. Es confiar en la provisión de la sangre de Cristo como medio para limpiar nuestros pecados. Es una comunión no basada en el mérito mío. Es una comunión. ¿Yo tengo comunión con Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Porque usted se lo ganó? No. No es una comunión ganada. No es una comunión producto del mérito mío, de mi esfuerzo por santificarme, por cómo yo hago para luchar contra el pecado. No, no es eso. Si bien es importante luchar contra el pecado, pero mi comunión con Dios no es por mi justicia, es por la justicia de Cristo. Una justicia que me es impartida por la fe y que es impartida por la fe a todos los creyentes. Entonces, andar en comunión con Dios
es algo importante. Se está en comunión con Dios cuando se está en dependencia de Cristo. No confiando en mi propia capacidad para vencer el pecado, sino en la obra que Cristo hizo para vencer el pecado y la libertad que me dio de mi propio pecado. No dando permiso a mi vida para vivir en el pecado, sino dándome una razón para luchar contra ese pecado todos los días y acusar mi propio pecado como lo que es, algo digno de dejar atrás. Ahora, de ahí que yo pueda dejarlo atrás, pues depende mucho de la ayuda que Dios me da, ¿no? No es tampoco mi propio mérito. Pero otra cosa es andar en la luz. Ya vimos dos aspectos de andar en la luz, vamos a ver el tercero. Se anda en la luz al ser sobrio y vigilante. Y ese texto es bien interesante. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 al 10, nos habla de la luz de esta manera. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces esto es bien interesante, este texto, hablado en el contexto de la venida de Cristo, que sorprenderá al mundo como un ladrón que llega en la noche y uno no se da cuenta. Pero dice, pero eso es a los demás, a ustedes no debería sorprenderles, deberían estar preparados para esa venida del Señor, deberían estar preparados para esa venida de Cristo como el vigilante que está preparado para cuando llega alguien, ¿no? Deje que otros duerman, deje que otros se emborrachen y pierdan sus sentidos, pero usted no, usted está vigilante porque usted quiere estar preparado para la venida de su Señor. A eso se está refiriendo allí. Entonces, aunque el creyente, aunque todos los que hablan aquí, aunque el creyente haya creído en Cristo y haya confiado su eternidad a Él, puede olvidarse de su identidad y vivir como si no hubiera conocido la luz de Cristo. Vivir en tolerancia del pecado, vivir en tolerancia a las nuevas ideologías que defienden el pecado como una revolución social. Vivir de esa manera le puede pasar a un creyente lejos de pronto de la luz en ese momento, en tolerancia del pecado. Por eso podemos decir que vivir en la luz implica estar vigilante de nuestra propia vida. Vivir en constante alerta sobre el pecado y sobre la inminencia del regreso de Jesucristo en gloria. Como un soldado que hace guardia ante cualquier peligro de la noche, así el creyente, sin importar que estemos pasando en la sociedad la noche más oscura, debe estar vigilante ante el hecho de que su Señor está pronto a regresar. Y si se nos viene a la cabeza constantemente que Cristo puede regresar hoy, pues vamos a vivir hoy como el último día que tengo para servirle al Señor porque voy a rendirle cuentas. Y si mañana, llego el día de mañana, pues mañana vengo con la misma idea de que Cristo puede llegar ese día, pues voy a vivir ese día también como el último día que tengo para agradar al Señor en esta tierra y servirle, o para decirle a alguien, a alguna persona que estimo, que quiero que por favor se reconcilie con Dios, o para tantas cosas que vamos dilatando y dejando atrás y que son importantes hacerlas. Así que no estamos llamados a vivir en el placer terrenal del pecado, como el que se embriaga, o como aquel que vive solamente para descansar y para su propio placer, como aquel que duerme, sino que estamos llamados a vivir para la gloria de nuestro Salvador. Sin embargo, no podemos pasar este texto sin resaltar el último versículo que tenemos allí, y es el que nos asegura que la salvación y la vida eterna son una realidad segura para el creyente, sin importar si el creyente vela o se duerme. Porque es que normalmente se salta ese versículo, pero ese versículo es fundamental, es súper importante. Cristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Que no, que yo he sido un creyente que me quedó dormido, pues sí, pues no lo haga más. Pero eso no pasa nada. El Señor murió para que no importa que usted se haya dormido, usted va a vivir eternamente con Él. Pero ojalá vele todo el tiempo, ojalá velemos todo el tiempo, que es lo que nos llama, ¿no? Estemos pendientes de esa realidad de que tenemos una vida para servir al Señor. Y tenemos un último aspecto en este punto de cómo conocer cómo andar al Señor, y es que se anda en la luz, sí,
al amar a nuestros hermanos. Un texto más allí nos dice en Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículos 8 al 11, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, este último texto de la luz en este punto, pues nos ayuda a entender o nos enfrenta con una realidad práctica de la vida cristiana. No se trata de conocer y de decir que soy más conocedor que los demás en cuanto a Biblia, ¿no? Que es como la soberbia del cristianismo moderno, de cual cristiano conoce más y ha hecho más cursos y ha hecho más cosas. Y de eso no se trata la vida cristiana. De eso no se trata el cristianismo realmente. No es malo estudiar, no es malo conocer, pero es malo que eso me convierta en un ser soberbio, altivo y que me olvide de practicar realmente la vida reflejando a Cristo en este mundo. Porque a lo que nos enfrenta en cuanto a la vida práctica es a la obligación del creyente de amar y de no dar lugar en su corazón al aborrecimiento, al odio, al rencor y a la sed de venganza que muchas veces ocupan un lugar en nuestro corazón. Y muchas veces hay creyentes que sabemos o que saben mucho y de todas formas damos lugar en el corazón a albergar algún rencor, a albergar algún resentimiento, algún odio por otra persona. Y creemos que porque vamos a la iglesia, que porque hacemos algunas cosas nobles o conductas religiosas de algún tipo, pues ya estamos bien y que Dios nos va a tolerar ese corazón lleno de amargura, lleno de odio, lleno de aborrecimiento por otro ser. Evidentemente no, porque con la misma boca con que alabamos a Dios, no podemos aborrecer y maldecir a los hombres que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Entonces hay un deber de amar y de amar con un amor similar al que Dios nos mostró a nosotros, que implica perdonar las ofensas de aquellas personas que nos rodean, como dice Mateo 6, 14 y 15, ¿no? En el contexto del Padre Nuestro, ¿no? Cuando enseña a orar, el Señor dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, o si os perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces, tomar la decisión de amar a nuestros semejantes es la manera más directa de compartir la luz de Dios en este mundo oscuro. No es solamente estudiando la Biblia y orando, que también hay que hacerlo, pero es amar y mostrar afecto y sacrificar lo nuestro por otros y querer que otros estén bien. Eso es mostrar el amor de Dios hacia otras personas también. Eso es andar en la luz. Ahora vamos a cerrar con un último punto, y es el deber del creyente de conocer su identidad como luz. Ya hablamos de que Cristo es la luz, ya hablamos del efecto de la luz, ya vimos cómo andar en la luz, pero ahora el creyente tiene que conocer que Él mismo es luz. Él mismo es luz. Mateo 5 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, con la luz de Dios en nuestras vidas, el creyente se convierte en luz del mundo que le rodea. Y cada creyente resplandece como un luminar en este mundo y su forma de vivir es el testimonio, ¿no?, de que conoce a Cristo. El testimonio de que conocemos a Cristo es nuestra conducta, nuestra forma de vivir, lo que hablamos, lo que hacemos, la forma en la que amamos. Ese es el testimonio de que conocemos a Cristo. Ahora, en el ejemplo nos habla de una ciudad sobre un monte y de una luz debajo de un almud. Y eso nos da dos principios. Una es que la luz no se puede esconder, porque dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? La luz que produce la delata. Así es la vida del creyente. El creyente se nota, por sus frutos los conoceréis, por su luz. O sea, se nota por la luz que irradia esta persona. Y no es esa sonrisa radiante de la muchacha bonita que usted vio pasar. Esa no es la luz a la que se refiere aquí, ¿no?
Se refiere a ese estilo de vida, a esa forma de pensar diferente, a esa conducta diferente que diferencia al creyente del resto del mundo, que cada vez busca más excusas para odiar, para renegar, para criticar, para aborrecer, para destruir. Entonces, una luz simplemente no se puede esconder. La segunda, lo del almud, nos deja ver que una luz no se debe esconder. Lo primero es que no se puede esconder. Y lo segundo es que no se debe hacer un esfuerzo por esconderla, porque si usted esconde la luz, la hace inútil, ¿no? La mete debajo de un almud, pues no. Póngala en un candelero donde alumbre a todos. Entonces los creyentes no pueden vivir camuflados entre la multitud, reduciendo su cristianismo a recintos cerrados, a lugares previamente destinados para ellos, donde no estorben a nadie, donde no alumbren el pecado de nadie. No, nuestra fe en Cristo debe hacerse ver en los lugares públicos, ¿no? Donde estamos en todo momento de nuestra vida. No importa si somos catalogados de inoportunos, porque le estorbamos al pecador que busca, como el pecador sí sale y tiene su orgullo de ser pecador. ¿Por qué? Pues igualmente el creyente con más veras debe irradiar la luz de que conoce a Cristo en todo el mundo, ¿no? Eh, el pecador se busca esconder en las tinieblas y no le gusta que una luz salga por allí y alumbre, porque nuestra vida debe ser la evidencia incómoda. Oiga, su vida tiene que ser la evidencia incómoda de que el impío le hace falta conocer a Cristo. Escuche bien, su vida debe ser una evidencia incómoda de que al impío le hace falta conocer a Cristo. Un texto más. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Nos dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Está el llamado entonces a que los hombres sean iluminados por Cristo, y está el llamado para nosotros a andar como hijos de luz. Y eso implica, primero, comprobar lo que es agradable al Señor. Es tomar nuestra vida y comprobar que los diferentes aspectos de nuestra vida son agradables al Señor. No son cosas de las que tengamos que avergonzarnos delante de Dios, sino que son cosas agradables al Señor. Lo segundo, no participar de esas obras infructuosas que no traen fruto, que tienen las tinieblas, sino más bien esas obras infructuosas de las tinieblas, reprenderlas. ¿No? Y habla incluso aquí de avergonzarnos, incluso de tratar esos temas que ellos tratan con orgullo, pero que hablan del pecado y que hablan de la maldad y que hablan de las cosas contrarias a la voluntad de Dios que ellos constantemente hacen y de las cuales se sienten orgullosos. Hermanos, todas las cosas serán puestas en evidencia por la luz, y la luz que es Cristo se manifestará pronto sobre esta tierra, dejando en evidencia todo. Entonces, cada creyente debe vivir de tal manera que su presencia en este mundo haga evidente que los hombres necesitan venir a Cristo. Y solamente Dios nos puede ayudar con ese propósito, ¿no? En nuestro día a día, vivir como luz. Ya sabemos que Cristo es la luz, que nosotros también tenemos una identidad como luz y que estamos llamados entonces a hacer esa luz estorbosa. Como cuando uno ha dormido toda la noche en las tinieblas y le abren la cortina así con ese cariño. A veces el papá a uno le abría la cortina, ¿verdad? Como para que se pare ya. Y entonces uno intenta esconderse debajo de las cobijas. Bueno, nosotros somos los que tenemos que abrir esa cortina para este mundo, para que el mundo se levante de entre los muertos y se deje alumbrar por la luz de Cristo. Ahí está ese llamado de parte del Señor. Ahí tenemos entonces qué es la luz, ya conocemos qué es la luz y cómo nosotros estamos llamados a ser luz, así como nuestro Dios es luz. Pasemos a la conclusión del día de hoy. Somos luz porque nuestro Dios es luz y el conocerlo ha transformado nuestras vidas para hacernos semejantes a Él. Así que, hermanos, vivamos como luz de este mundo. Gracias a todos. Vamos a
a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Soberano Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por los hermanos, por la disposición de ellos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos conducirnos en este mundo como luz de este mundo, que nos ayudes a combatir contra el pecado, a apartarnos de lo que es desagradable delante de ti y a dar ese testimonio de amor, ese testimonio de santidad, ese testimonio, Señor, de que te conocemos realmente a este mundo y que el mundo, Padre Santo, pueda vernos reflejados, pueda verte a ti reflejado en nosotros, Señor, que nuestra vida sea realmente tu vida en este mundo. Te damos gracias por este tiempo, gracias por los hermanos, gracias, Señor, por esta condición en la que estamos, en la que podemos también llegar a muchos hogares a través del Internet. Y pedimos, Padre Celestial, que tú nos guíes, nos des sabiduría para saber cómo obrar en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos,